Aquí a continuación con nosotros a Ivonne Laborda. Ivonne es autora del libro Dar voz al niño. Es terapeuta humanista y también formadora y mentora en crianza consistente, educación emocional y aprendizaje autónomo no dirigido. Es madre de 3 adolescentes y vive con su compañero de vida cerca de Barcelona. Con ustedes desde España, Ivonne Laborda. ¿Has tenido algún sueño alguna vez? Una de esas convicciones que dices, es que todo mi ser y todo mi alma me está confirmando que esto es posible. Pues la verdad es que yo sí tengo esa convicción, esa visión, incluso un propósito de vida y una misión, ¿no? Que es que estoy convencida que podemos cambiar y mejorar el mundo en una sola generación. ¿Cómo? Amando más y mejor a los niños. Sí, a los niños de nuestra vida. No obstante, también tendremos que estar dando voz a los niños que una vez todos fuimos. ¿Por qué? Porque esos niños, esos adolescentes, la voz que quizás a ellos les faltó siendo pequeños es lo que a veces nos impide poder ver, sentir, amar, acompañar, entender, sostener a los niños de nuestra vida. Mi mayor visión y mi mayor convicción es que podemos crear una epidemia, sí, una epidemia ¿de qué? De niños respetados, amados incondicionalmente y queridos. Todos estos niños realmente son los niños que pueden cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque se convertirán en niños seguros de sí mismos. Un niño aprende a amar habiendo sido amado incondicionalmente. Un niño aprende, una persona aprende a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitaba en infancia, en preadolescencia, en adolescencia. Todos estos adultos que una vez fueron niños, escuchados, respetados y amados incondicionalmente, son los que a su vez en la próxima generación ya no necesitarán ejercer el poder, ya no necesitarán ejercer el abuso, el control, la autoridad, ya no habrá necesidad de violencia, porque no habrá ese malestar. Siempre he dicho que en la vida hay 2 etapas principalmente, la etapa de dar y la etapa de recibir. Cuando estamos en infancia y adolescencia, estamos en plena etapa de recibir. ¿De recibir qué? Recibir amor, mirada, protección, ternura, presencia, validación, etc. En cambio, cuando estamos en la vida adulta, cuando devenimos madres, padres o adultos en sí, estamos en la etapa de dar a los niños de nuestra vida, dar amor, protección, presencia, validación. Cuando esta ley se invierte y siendo niños tenemos que estar dando a mamá, estar dando a papá, al abuelo, al tío, al cura, al profesor, dejando de ser nosotros mismos, es cuando empiezan todos nuestros problemas emocionales. Hay algo que principalmente nos impide llegar a ser quien verdaderamente y únicamente vinimos a ser. Lo que más nos impide llegar a ser quien vinimos a ser es el abuso emocional inconsciente, esa violencia sutil, esa violencia pasiva que ejercemos sobre los niños de nuestra vida o que mamá o papá o demás adultos ejerció. Es lo que yo llamo el abuso emocional. El abuso emocional yo lo simbolizo con una alfombra. Imaginaros una alfombra que mamá pone delante de sí, que papá pone delante de sí, que un adulto pone delante de sí. En esa alfombra hay las necesidades de ese adulto, lo que para ese adulto es importante, lo que a ese adulto le molesta. Entonces nosotros hemos sido niños o niñas, o incluso los niños de nuestra vida, somos niños mirando a mamá, mirando a papá. ¿Para qué? Para hacer lo que mamá necesita, que estudie, que me peine, que me acabe el plato, que ordene, que haga lo que ella necesite. Pero también nos convertimos en niños mirando a mamá, papá o demás adultos, evitando lo que les molesta, evitando moverme, evitando gritar, evitando... Hay muchas cosas que están en esa alfombra. Las necesidades del adulto, lo que para el adulto es muy importante y lo que el adulto detesta. Entonces los niños haremos lo que sea por recibir la mirada de mamá, la mirada de papá y la mirada y el reconocimiento de cualquier adulto. Tanto haremos los niños que podemos incluso
dejar de llegar a ser quien verdaderamente vinimos a ser, para seguir recibiendo esa mirada. Entonces, si nosotros hemos estado dentro de esa alfombra, la alfombra puede ser chiquitina, un tapete, pero la alfombra puede ser como un campo de fútbol, dependiendo del abuso emocional que mamá, papá y demás adultos ejerció sobre nosotros. O nosotros ahora estamos en esta generación. Podemos dejar de perpetuar esto, simplemente no negándolo. Lo que negamos, lo que ignoramos, es lo que perpetuamos. Es vital tomar conciencia de dónde venimos y qué nos pasó para comprender qué nos está pasando ahora. Y a veces esa no fue la peor vivencia, el tener que obedecer. A veces la peor vivencia infantil de un niño no es que le peguen, no es que le castiguen, que le rechacen, que le ignoren, que le retiren la mirada o incluso que abusen sexualmente de él. A veces la peor vivencia para un niño no es todo aquello. La peor vivencia para un niño es la soledad con la que tiene que vivir a veces todas esas experiencias. Tener una vivencia hostil fuera de casa o en casa, si tenemos a alguien en quien confiar, si hay intimidad emocional con nuestra madre, si hay confianza, si hay validación, si hay conexión, si hay presencia, podremos acudir a esa persona. Me está pasando esto, fulanito me ha hecho esto. Entonces, muchas veces nos hemos sentido muy solos, o incluso los niños de nuestra vida ahora se están sintiendo muy solos. Repito, aprendemos a dar habiendo recibido legítimamente lo que necesitábamos en infancia. Aprendemos a amar habiendo sido amados incondicionalmente por lo que éramos, no por adaptarnos a la expectativa. Muchos de nosotros nos hemos tenido que convertir en la persona que mamá, papá y demás adultos esperaban y querían de nosotros. Muchos de nosotros estamos en la vida adulta sin saber verdaderamente quiénes somos. Tenemos como un vacío. Yo siempre hablo de la herida primaria. La herida primaria es esa distancia que hay entre lo que legítimamente necesitábamos de niños a adolescentes y lo que obtuvimos. En esa distancia están todos nuestros problemas emocionales, mi inseguridad, mi falta de autoestima, mi dificultad para tomar decisiones, mi necesidad de poder, de control, de castigar, de ordenar, de juzgar, de criticar, mis problemas con la alimentación, mis depresiones, mi tristeza, mi violencia, mis reacciones emocionales automáticas, alguna adicción. Todo eso está en este vacío. ¿Cómo se crea el vacío? Con esa distancia de esa herida primaria en infancia. Por tanto, un niño escuchado aprende a escuchar. Un niño respetado aprende a respetar. Y lo más importante, no solo aprende a respetar, sino que aprende a respetarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuanto peor tratamos a un niño, repito, cuanto peor tratamos a un niño, peor persona pensará que es. Un niño no puede jamás dejar de amar a mamá, a papá o demás adultos. Un niño deja de amarse a sí mismo. Y nos preguntaremos, entonces tenemos que permitir que los niños hagan lo que sea, cuando sea, del modo que sea. No, estamos hablando de sentirles, estamos hablando de validarles, estamos hablando incluso de nombrar aquello que nos pasa a nosotros cuando los niños hacen cosas. Solemos negar sus necesidades. Un niño se mueve mucho y me pone nerviosa, el problema es el niño. Un niño pide, ningún niño pide más de lo que necesita. Más bien, ningún niño pide lo que no necesita. No obstante, a veces pedirán más de lo que nosotras o nosotros podemos darles, sostenerles, comprenderles. Siempre pensamos que el problema está en el niño, que se mueve demasiado, que no hace esto, que no hace lo otro, que pide, que... A veces el único problema que tiene un niño es que está rodeado de adultos que no le comprenden, que no le sienten. ¿Por qué? Porque nosotros, a su vez, cuando nosotros fuimos niños, también nos faltó esa validación, ese sentir. Es muy importante validar lo que un niño siente y necesita, a pesar de que no podamos darle o acompañarle, o satisfacerle, o sostenerle. A lo mejor ni lo comprendemos, pero si él lo está manifestando es porque lo está necesitando. A veces pensamos que el problema es el comportamiento del niño. Es que no se portan bien, es que no hacen caso. A ver, vamos a ver, tenemos el comportamiento y tenemos el sentir. ¿Qué hace que nos comportamos de una forma o de otra? ¿Cómo nos sentimos?
Por tanto, cuando un niño se siente bien, se comporta bien. Entiéndase bien, en paz, en calma, en armonía. Cuando se siente mal es cuando se comporta mal. Mi invitación es dejar de mirar el comportamiento. Supongamos que el comportamiento está aquí. Si yo quiero que pare de moverse, que obedezca, que se acabe el brócoli, que voy a tener que hacerle algo hostil, castigarle. O tendré que premiarle para, ¿no? Es castigar, sobornar, ir a hacerle algo al niño. Yo invito a hacer menos cosas a los niños y hacer más cosas con los niños. Yo te invito a mirar al otro lado, al sentir. ¿Por qué? Porque si un niño se comporta según se siente, vamos a intentar hacerle sentir mejor. Si yo le hago sentir mejor, como efecto secundario, se va a comportar mejor. ¿Por qué? Porque está en armonía, porque está en paz. Lo que es vital es que nuestros hijos no tengan la sensación de que están equivocados con lo que sienten y con lo que necesitan, porque no están equivocados a pesar de que no lo entendamos o no les podamos satisfacer. Dar lo que no se tuvo, duele, lo sé, pero dar lo que no se tuvo, sana. Pero para poder empezar a dar lo que a nosotros nos faltó, primero tenemos que tomar conciencia de qué es todo aquello que nos faltó. No hay fuerza más sanadora, no hay energía más sanadora que el amor. El amor lo transforma todo. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de madre o padre? O una pregunta general. ¿Qué tipo de madre o padre nos gustaría que tuvieran nuestros nietos? Hagamos una lista de cómo nos gustaría que fuera la madre o padre de nuestros nietos. Ese madre o padre es nuestro hijo hoy. ¿Qué tipo de infancia o adolescencia necesita para convertirse en ese padre amoroso, respetuoso, paciente, etcétera, etcétera? Tomemos conciencia. Mira, os voy a invitar a dar 4 pasitos para poder hacer este cambio, esta transformación, crear esta epidemia de niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente. ¿Te unes? ¿Me acompañas? ¿Quieres mejorar el universo, esta sociedad, el mundo en una sola generación? Realmente es posible. Está en nuestras manos, con nuestros niños, los niños de nuestra vida, revisando los niños que una vez fuimos. Primero, tenemos que tomar conciencia de dónde vengo, qué me pasó, qué me faltó. Lo importante no es aquello que me pasó, lo importante no es aquello que me faltó, lo importante no es aquello que me hicieron, lo más importante es qué elijo yo hoy hacer con todo aquello. Este sería el primer paso. El segundo, tomar una decisión consciente cada día de mi vida. Decido amar más y mejor a mis hijos, a mi pareja y demás personas del mundo. Es una elección. Amar es una elección. 3, me comprometo. ¿Con quién? Conmigo misma. Es un compromiso, pero también me comprometo con mis 3 hijos. Soy madre de 3 adolescentes. Siempre les digo, ayudarme a llegar a ser la madre que vosotros necesitáis. No la que yo creo que debería ser, sino la que vosotros necesitáis. Un niño motriz necesita un acompañamiento, una niña creativa necesita una otra. Y cuando no esté actuando como tú necesitas, o si ves que me despisto, o que grito, o que no te estoy respetando, recuérdamelo. Por tanto, el primer paso, tomar conciencia. El segundo, tomar la decisión. Sí, tomar la decisión de amar más y mejor. Tercero, me comprometo conmigo y con ellos. Y por último, me pongo en acción. Ya sabemos que sin acción no hay transformación. Tenemos que hacer eso que hemos dicho, ¿verdad que sí? Y por último, dar a mis 3 hijos lo que yo no tuve, me sanó. Por eso prometí compartirlo. Te invito a amar hasta que te duela. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieza a doler, empiezas a sanar. Gracias.